Bueno, entonces, habiendo dicho todo esto, comencemos con la presentación. Como todos saben y pueden ver allá afuera, estamos en una emergencia climática y la oportunidad es lo esencial. Entonces, seguimos quemando combustibles fósiles y es por eso que estamos aquí para debatir qué hacer. Ya han escuchado mucho sobre el presupuesto de carbono, pero muy pocos saben cuál es el límite de tiempo para permanecer dentro de los presupuestos o realmente saben qué es. Este presupuesto son 240 gigatons de CO2. Esto nos da una gran probabilidad, una alta probabilidad de llegar a los 1,5 grados C. Es lo que tenemos en nuestro presupuesto de carbono para poder llegar a este objetivo de 1,5 grados. Hoy estamos emitiendo alrededor 400 gigatons de CO2 por año. Un poquito menos quizás este año, pero se espera que vuelva a subir cuando todo se normalice. Escuchamos acerca de 250. Entonces, si mantenemos las emanaciones para el año 2050, estos 600 gigatons es como el doble de nuestro presupuesto de carbono hoy. No hemos reducido las emisiones desde que nosotros establecimos el objetivo de 1,5 grados. Entonces, ¿cómo llegamos a las 250 gigatons? Tenemos que hacer una declinación gradual para llegar al año 2040 con emisiones cero de carbono y para el año 2030 con una reducción del 65%. ¿Cómo lo logramos? Es por eso que estamos aquí para hablar acerca de lo que debemos hacer. En primer lugar, para el año 2060, la población urbana mundial se espera que aumente en 2.650 millones de personas, que es igual a la estimación de crecimiento de población total. Esto es lo que esperamos que crezca la población y vamos a agregar estos habitantes dentro y fuera de las ciudades. Por lo tanto, todas las semanas alrededor de 1,5 millones de personas se agregan dentro y alrededor de las ciudades en todo el mundo. Aquí es donde toda la construcción va a tener lugar para todo este crecimiento. Cuando salgamos de la pandemia, se espera que vamos a ver la mayoría de la construcción en estos centros urbanos, donde esencialmente vamos a tener la mayoría de la abundancia, la riqueza, esos países que puedan comenzar a construir más infraestructura, lo harán. Esperamos ver a Norteamérica, Europa, China, comenzar a construir rápidamente. Luego de eso, también veremos la construcción que pasará al sur del mundo y también una explosión más o menos a 10 años en el sur del planeta. Y esta explosión continúa a donde vamos a ver construcción antes en el norte, también en el sur. Es crítico, por lo tanto, que hagamos bien la construcción para configurar todo el proceso de construcción desde el inicio para los próximos 20 o 30 años. ¿Y cuál es el problema? Ahora, miren dónde están nuestros bosques tropicales, verán que están en el sur global, en el camino, la trayectoria de la construcción que se espera que tenga lugar en el futuro cercano. La mayoría en el mundo está ubicado en el sur global. La deforestación
La mayoría de las especies vertebradas también están ubicadas en esa parte. Y si deforestamos, vamos a perder esas especies, vamos a perder no solo las plantas y vamos a aumentar las emisiones de CO2. Más o menos 36 campos de fútbol en concepto de árboles se pierden cada minuto debido a la deforestación, lo que es responsable del 8 al 10% del crecimiento de las emisiones globales de CO2. Y esto tiene que detenerse. Esto fue en 1984. Voy a concentrarme en este cuadrado. La selva amazónica, donde tenemos un bosque tropical muy importante. Y miren qué pasó si adelantamos a la actualidad. Verán que este verde oscuro se ha ido. Esto quiere decir deforestación. Quiero concentrarme en una pequeña área donde perdimos bosque y miren cómo se ve ahora. Así se ve. Ven el verde oscuro, que es la selva amazónica, y el marrón claro es donde perdimos todo ese bosque desde ese momento. Ahora bien, esto es una pequeña ciudad, Sinop, que está en el medio del Amazonas, de la selva amazónica, y ahora voy a concentrarme en ella para que vean cómo se ve esa ciudad. Así se ve la ciudad, la vista aérea de la ciudad. Y todo lo que ven ahí es construido. Una vez que la ciudad comienza a crecer, comenzamos a crear eh, nuevos espacios para agricultura, para poder hacer pastar al ganado, para la industria. Es así como ocurre la deforestación. Esto fue en 1973, donde se puso el primer camino, la primera ruta que atravesaba la selva amazónica. Y miren cómo se ve ahora. Es una ciudad que se expande rápidamente, con construcciones de baja altura, pero de cualquier manera ya no hay más bosque. ¿Cómo llegamos a un ambiente construido de carbón positivo? Es un proceso de dos pasos. Primero hay que planificar, diseñar la construcción, la electrificación. Nosotros somos responsables de eso. Y el paso dos son los renovables o la energía renovable. Podemos hacer el 70 al 80% de todo si hacemos bien la planificación, el diseño, la construcción. Esto es lo que nosotros llamamos la opción de ahorro de costo. Y esto tiene que ver con ciudades compactas, el transporte público. Es decir, pasar la tierra rural a la ciudad y no al revés. Diseñar los edificios con estrategias ambientales carbono positivo, con materiales nobles y materiales que ahorren energía. Esto es 70 al 80% de lo que se necesita para lograr un ambiente carbono positivo. El paso 2, el 20 o 30% restante tiene que ver con energías renovables, energía hidráulica, solar, eólica. Y les voy a mostrar cómo se puede ver. Todas estas estrategias nosotros la combinamos en algo que llamamos la paleta de 2030. Vamos a construir, es como una plataforma de construcción y la vamos a utilizar para diseñar edificios, seleccionar herramientas y materiales y vamos a tomar todo este conocimiento, este know-how y vamos a armar esta paleta 2030 que vamos a ofrecer en los próximos meses. También sabemos que la densidad poblacional ahora tiene una mala reputación por la pandemia y hemos visto muchos artículos sobre la densidad, que es el mayor riesgo de esparcir y contagiar a más
habitantes. Un análisis de 930 condados en Estados Unidos indica que la densidad no es un factor de riesgo de infección de la COVID-19. Las áreas suburbanas y rurales tienen un índice de mortalidad más alto que las urbanas, porque tienen menos acceso a las instalaciones médicas y de cuidado de la salud. Esto fue un artículo publicado científico en junio de este año. Ahora, a nivel mundial, ¿cuál es la situación de la densidad? Y esto es muy reciente, del 6 de septiembre. Si vemos densidad, casos y muertes, en Nueva York y en Seúl más o menos tienen el mismo tamaño, la misma población, la densidad. Seúl es más densa. Miren la muerte, la cantidad o el índice de mortalidad en relación con la densidad. La densidad, por lo tanto, no es un indicador de número de muertes. Hay muchas otras cosas y problemas que hay que considerar. Pero otra cosa sí sería el hacinamiento, sí. Poner muchas personas en un espacio muy pequeño. Eso es otra cosa, pero la densidad en sí misma no es un problema. Entonces, ¿cómo reconfiguramos o reiniciamos para poder satisfacer este objetivo de 1,5 grados de carbono? Los ambientes construidos se ven en tres áreas, ¿no? Nuevos edificios, nuevas construcciones, una en construcciones existentes, donde uno ya está trabajando, viviendo, y que son operativos y que están emitiendo CO2. Y el tercer espacio son materiales, construcción e infraestructura, que tienen carbono imbuido o incorporado. Miramos las nuevas construcciones. ¿Qué tenemos que hacer? Muy rápidamente. Para operaciones de nuevas construcciones o edificios, tenemos que diseñar con carbono cero. Si no lo hacemos, van a agregar a las emisiones que ya tenemos. Implementamos el código cero, que es un código de construcción de carbono cero. Esto no es ciencia de última generación, no, para nada. Estos son normas, códigos que se han desarrollado y está en zerocode.org. Son eficientes las construcciones o edificios, uno las electrifica, nos aseguramos que todo sea eléctrico, que no haya gas ni combustible fósil, y utilizamos las energías renovables para proveer la electricidad. Y esto es crítico. ¿Se acuerdan el mapa que les mostré? El del sur global, etcétera. Aquí, donde ven en el sur global, no hay códigos o hay códigos parciales. Y ese es el problema. Y no hay código cero en esta área. Y también en el norte también faltan algunos códigos cero. Cuando lleguemos al sur global y explote la construcción ahí, tenemos que asegurarnos de que los códigos cero ya existan. Este es el código cero. Uno diseña una construcción eficiente en torno o en relación con la energía. Tiene que ser una envolvente eficiente, tiene que tener luz solar o luz del día, un eficiente uso de la luz natural. Tenemos que abordar y tener en cuenta siempre la energía remanente que necesita ese edificio, energía renovable en el lugar o energía renovable off-site. Todo lo que se importe al edificio tiene que ser renovable. Lo que no pueda ser generado internamente tiene que venir de afuera, pero tiene que ser también energía renovable. La ISC ha adoptado el código cero como apéndice. El Código de Conservación de Energía Internacional 2021 tiene un apéndice que es este código cero. Y se ha tratado de desarrollar una norma para que se adopte en China también.
Y nosotros sabemos que para fines de este año va a haber una directiva que los países europeos tienen que implementar y utilizar para poder diseñar y construir edificación según el código cero. Vamos a escuchar más acerca de este tema más adelante durante esta reunión. Muy bien, tenemos que diseñar según este código después de que sea aprobado. ¿Y qué pasa con los edificios o construcciones existentes? Todas las ciudades vemos que tienen edificios que son muy grandes y después tenemos muchos otros edificios que son más pequeños. Miren Seattle. Los edificios utilizan mucha energía y los más grandes son los responsables de la mitad de las emisiones de Seattle, las construcciones más altas o grandes. El mismo patrón se puede ver en todo Estados Unidos, donde todos los grandes edificios de Nueva York, donde están en Estados Unidos, en Manhattan, y hay millones de otros edificios más pequeños, pero que no contribuyen tanto de las emisiones, pero los menos, que son los más grandes edificios, son los que más contribuyen, más de la mitad de las emisiones del CO2. Pasa lo mismo en Los Ángeles, en la Ciudad de México, grandes edificios responsables por la mayoría de las emisiones. En España, la misma historia. Ven que se aplica en Ho Chi Minh, en Río de Janeiro, todos estos nuevos edificios son responsables de las grandes emisiones. Con eso, sabiendo eso, podemos desarrollar políticas para los edificios ya existentes, porque tenemos un entorno construido urbano semejante, parecido. Es importante entender los puntos de intervención. Hay que entender cuándo habrá una renovación o una remodelación de un edificio para que cumpla con una norma más elevada y que cuesta tal vez un 75% menos o podría ser cero si antes se importaba la energía. Y, eh, por ejemplo, si alguien no va a construir, se le puede obligar a hacerlo, tal vez, para que no tengan que volver a construir. O sea que las intervenciones sí son clave. ¿Cuáles son las políticas para edificios ya existentes? Veamos primero los grandes emisores en las grandes ciudades que son responsables por entre el 30 y el 50% de las emisiones. Y se les exige electrificar y utilizar fuentes renovables de energía para la electricidad que van a utilizar y darles hasta el 2030, 10 años para cumplir. Lo pueden hacer renovando o con reciclaje, lo que sea. Y se les da incentivos o estímulos a los propietarios que cumplan antes de la fecha a través de préstamos con tasas de interés más bajas o alguna otra cosa para incentivar a la gente a cumplir. Para las edificaciones más grandes, lo importante es que haya una fecha límite para que cumplan con esa tolerancia cero. Luego, los demás, se exige electrificación y renovables en todos esos puntos de intervención. Digamos, puede haber un tema de zonificación o sustituir equipos o si venden un edificio, bueno, ahí se exige que se haga la electrificación y además el uso de renovables a la hora de hacer la enajenación. También se dan incentivos a esos pequeños edificios para que lo hagan antes o primero al igual que se hace con los edificios más grandes para llegar al cero emisiones. Vamos a ver cómo se han desarrollado las cosas en Estados Unidos. Nosotros mejoramos nuestros códigos de construcción anualmente y en el 2005 nos enteramos de un problema y se lanzó un llamamiento a todo el sector construcción y arquitectura para cambiar la forma de trabajar. Aquí tenemos el PIB, Producto Interno Bruto.
actividad económica en los Estados Unidos. Aquí vemos que hubo una caída por la recesión del 2008-2009, muy grande, y empezamos a repuntar en el 2010, donde el PIB empezó también a remontar. Eh, entonces, con el nivel de actividad en crecimiento, se espera, como es de esperarse, aumentó el área construida. Y ya para el 2019 estamos hablando de más de 47.000 millones de pies cuadrados, o sea, eh, 4.370 millones de metros cuadrados. Es bastante. Pero ¿qué pasó con el consumo de energía? No se incrementó a pesar del aumento de la construcción. Bajó en un 1,7% y las emisiones de CO2 se redujeron en un 21%. Así que en Estados Unidos el sector construcción se redujo en cuanto a emisiones en un 21%, que es muy buena noticia, pero también es un poco problemático porque esto fue lo que hicimos. Aquí vemos el consumo de electricidad en Estados Unidos desde el 2005 hasta la fecha. No ha cambiado mucho, pero vean lo demás. Redujimos la cantidad de generación de carbón, pero incrementamos el uso del gas natural. También el de los combustibles renovables, de fuentes renovables, que es muy bueno, pero el 63% de nuestra malla eléctrica se basa en combustibles fósiles. Y a medida que seguimos construyendo centrales a gas natural, seguimos manteniendo esos niveles con emisiones de esas centrales de electricidad. Vamos a ver Centroamérica y Sudamérica, que es también muy interesante. El consumo de electricidad, bueno, se ha mantenido constante en los últimos años, pero el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad aumentó. Siguen siendo una parcela bastante pequeña de la generación de electricidad los combustibles fósiles. El 65% viene de fuentes renovables. Así que al poner en práctica el código de emisiones cero y empezamos a renovar, lo que tenemos que hacer es irnos más hacia las fuentes renovables y reducir el uso de combustibles fósiles de a poco. Tercer elemento y por último tenemos los materiales y la construcción. Son millones los materiales de que disponemos, ¿verdad? Eh, así está el gráfico, las operaciones de los edificios 28%, luego transporte 23% y la industria 32%, pero los materiales el 11%. Son tantos, son millones. ¿Qué hacemos para tener una idea y controlarlo? Bueno, hay que reconfigurar este gráfico y hay dos materiales que son el concreto, el cemento y el acero, que son los responsables por la mayoría de las emisiones, los que se utilizan para la edificación, principalmente las estructuras. Si reducimos eso, vamos a lograr una gran caída en el número, en la cantidad de emisiones de CO2. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que cambiar el tema de conversación, hay que hablar de otra manera. El diálogo tiene que cambiar. Vemos, se está hablando del concreto, de las siderúrgicas aquí, que son objeto de crítica y también de gran escrutinio. Y bueno, y la arquitectura. Ahora estamos utilizando la madera masiva o en masa para la construcción en lugar del acero, por ejemplo, o del cemento, y para poder mantener también ese porcentaje del mercado. Tenemos que reutilizar, eh, reciclar y secuestrar o captar el carbono. O sea, hay que reutilizar, hay que cambiarle el propósito, por así decirlo, de todo, desde eso hasta la deconstrucción, que se pueden volver a utilizar los materiales. Y en la pandemia, a medida que renovamos los edificios y les damos un uso diferente,
es muy importante poder reutilizar los materiales más adelante una vez que se desmantela alguna edificación. ¿Cómo hacemos para reducir? ¿Cómo hacemos para reducir? Es lo mismo. Vamos desde el uso de la tierra hasta la desificación, o sea, el ponerle coto al nivel de crecimiento, de expansión de las ciudades, optimización de estructuras, también especificar el carbono cero y también el tema de política, de eso voy a hablar más adelante. También el secuestro de los materiales que secuestren carbono. Es muy importante que los edificios capturen el carbono del ambiente. Y estamos hablando de madera, bambú, de materiales carbono positivos, biológicos, y también los paisajes y la agricultura urbana son de gran importancia. La pregunta, ¿lograremos llegar a ese 1,5 grados centígrados del presupuesto de carbono? Aquí vemos Toronto en hace un siglo y así está ahora. ¿Cómo pasamos a esto? Lo mismo lo vemos en Santiago de Chile hasta la capital de Etiopía. En todo el mundo se está viendo esta transición. Estamos viendo este cambio. Ocurrió en muy poco tiempo. En 1925 salió la primera edificación Bauhaus moderna, con paredes portantes, donde estaban las paredes externas que eran no portantes. ¿Y qué ocurrió en 1925? Ahí salió el primer vehículo T-Truck, ¿verdad? Eh, y en 1927 la primera llamada telefónica transatlántica, ¿verdad? En 1928 las condiciones eran tan malas que la comunidad de arquitectos y urbanistas decidió reunirse para planificar el diseño y el urbanismo. Las condiciones eran muy malas, querían, estaba el tema de las tierras agrícolas, de ver qué recomendaciones se podían hacer, y Le Corbusier también sacó recomendaciones para, o sea, con grandes ventanas horizontales y verticales para aprovechar la luz natural. Estamos hablando de 1928, ¿verdad? En el 32 eh, salió el estilo internacional del modernismo, salió en todas partes del mundo con una gran exhibición, eh, una gran muestra, y en 1935 el primer vuelo comercial. En 1949 ya teníamos el edificio de Philip Johnson de 1949 con mucho vidrio que supuestamente soportaba cualquier clima. En el 52, Lever House, que fue la primera ciudad, luego Brasilia, construida con principios modernos. En 27 años se cambió completamente el mundo. ¿Con qué? Con escuadras, con reglas T, con pluma fuente. O sea, ni siquiera teníamos bolígrafos en ese momento. Eso salió en 1960, y las computadoras personales en el laptops en el 91. Con las herramientas que tenemos hoy en el 2020, bueno, estamos años luz a la delantera de lo que teníamos en ese momento. Podemos ver la construcción, podemos simularla con computadoras, estructurar lo que sea, podemos incluso simular una ciudad entera y ver cada edificio de la ciudad, de la zona urbana, como lo queramos, del ángulo que queramos. Eh, También habrá demostraciones hoy de software. Espero que puedan verlas, que puedan participar, porque realmente son herramientas de punta que vale la pena conocer y utilizar. ¿Cómo llegamos a esas 340 gigatoneladas de CO2? Necesitamos ponerle fin a las conexiones para gas y también a las centrales eléctricas a gas, y tenemos que utilizar ese código de carbono cero y ponerlo en práctica lo antes posible, que sea obligatorio. Eso nos va a ayudar.
Eso estamos hablando del 2020. Ya para el 2030 tenemos que acabar con todas las centrales eléctricas a carbón. El 50% del área construida debe estar electrificada y el 50, se debe reducir en 50% las emisiones por concreto y acero. Solo con eso vamos a lograr una reducción del 54,3% hacia esa meta del 1,5. ¿Cómo se puede? ¿Se puede lograr? La respuesta es sí, claro que sí. Hay un compromiso con ese grado y medio centígrado. Hay un sitio web que lo menciona también. Se habla de los nuevos edificios construidos con cero carbono, electrificar los edificios existentes, utilizar los códigos con cero carbono y también el carbono incorporado y reduciéndolo de a poco 2021, 2030, 2040 hasta llegar a cero. Estamos pidiéndoles a los estudios arquitectónicos, a las empresas, a los constructores que se comprometan con con este objetivo. En octubre, antes de la reunión de Glasgow en noviembre, vamos a hacer una cumbre y vamos a presentar el compromiso para presionar a las ciudades a cumplir y a los estados y a los países a cumplir con esa carbono positividad, por así decirlo, lo antes posible. Así que de nosotros depende. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra a Farhana Yamin, que es una abogada ambientalista. Es reconocida internacionalmente, experta en políticas de cambio climático y activista. Durante 30 años ha prestado asesoramiento estratégico y jurídico de alto nivel a dirigentes de países vulnerables y fue autora principal de 3 informes de evaluación para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ella va a hablar acerca del Acuerdo de París de 2015, tras el cual Yamin fundó Track Zero. Se le atribuye a ella el logro del objetivo de emisiones netas cero para 2050 en el Acuerdo de París 2015. Muchas gracias. Buenos días a todos. Creo que hay 1.600 personas participando de esta conferencia. Es un placer para mí unirme a este evento en particular. Voy a hablar alrededor de 10 minutos y luego podemos tener preguntas y respuestas. Veo que ya hay muchas preguntas en el chat, especialmente que tienen que ver con la presentación de él. Y vamos a poder responder, si puedo aportar algo para responder esas preguntas, lo haré. Y si no, me las pueden mandar por escrito. Quiero agradecer a Ed y a su equipo maravilloso y a todos ustedes que están aquí para entender cómo podemos llegar a 1,5. Y yo voy a poner solo esta diapositiva en mi presentación para que reflexionemos un poquito. Mi primer grupo de comentarios tiene que ver con ¿de dónde surgió el 1,5 en París? ¿Quién impulsó esto? ¿Cuándo? ¿Y por qué se necesita hacer para cumplir con la promesa que hicimos en París? Esta es una historia personal. Yo soy una de las abogadas que trabajó en las negociaciones de cambio climático desde 1991. Comencé como una joven abogada con cabello oscuro, que ahora es canoso, pero la primera COP, la Conferencia de las Partes, en 1995, fue después de que naciera mi hija, que ahora tiene 25 años. Este viaje mío es muy personal y todo año que pasa, a medida que mi hija cumple más años, reflexiono más en la significancia, en la importancia de estos acuerdos internacionales. Desde la primera COP en 1995,
vamos a celebrar en noviembre del año que viene, porque se pospuso debido al COVID, iba a ser en noviembre de este año. La COP26 representa la respuesta de la comunidad internacional al problema del cambio climático. Cuando yo comencé como una joven abogada, luchando jurídicamente, dándole asesoramiento legal gratis a estos estados pequeños insulares, teníamos estos principios que los científicos habían denunciado como un gran problema. El cambio climático era que no existía en ese momento, a principios de la década del 90. Y a medida que comenzaron a salir informes climáticos, el descubrimiento científico se afirmó cada vez más. Y la industria de combustibles fósiles y otras industrias evitaba que los políticos, los profesionales como ustedes pudieran actuar rápidamente para hacer uso de esas oportunidades de las que tenemos que realmente hacer uso para poder ganar todos. Tenemos estas oportunidades todos los días y hay como 2 décadas de demora que han sido la estrategia de estas partes que no están interesadas en la solución de este problema. Por lo tanto, el marco jurídico de los tratados que rigen el cambio climático. Ha habido 3 en los últimos 25. La Convención del 92 y el Acuerdo de París en 2015, que de hecho fue demorado por causa de una cumbre fallida. Entonces, estoy enfatizando esto alrededor de lo que surgió. Muchos de los asesoramientos científicos tuvimos que hacerlos llegar a los países más pequeños, los pequeños estados insulares y grandes países como Costa Rica, Chile, también eran vulnerables a la reducción del nivel oceánico. Y todos estos países tenían bien en claro que el objetivo de trabajo del Tratado Climático, que todavía no está consagrado en ley, era demasiado laxo. Y comenzaron a empujar para que se lograra un reconocimiento de un objetivo de 2 grados. Pero no era suficiente para salvar los ecosistemas y podía poner en peligro los ecosistemas de muchos países. En 2007 a 2009, estos países pudieron impulsar la idea de limitar la temperatura a 1,5 para poder salvaguardar sus intereses y también los sistemas vulnerables del mundo. Para mí, este objetivo de inclusión del 1,5 en el Acuerdo de París llevó 13 años y durante 13 años la industria de los combustibles fósiles y muchas otras han dicho, no, es muy costoso, es muy tarde, no sabemos cómo hacerlo, vamos a quedarnos con 2 grados y denos más tiempo porque siempre podemos adaptarnos. Como pueden imaginarse, esto ha sido muy mal aceptado por muchos países y en los informes del IPCC que salió en 2018, 3 años después de París, quedó bien en claro que grandes masas de personas van a ser impactadas por este 1,5. El Acuerdo de París dice que tenemos que tratar de asegurarnos de reducir los perjuicios, los daños que surgen del cambio climático.
La significancia de la COP26, que es la gran cumbre de las Naciones Unidas, es que vamos a tener que revisar los objetivos nacionales quinquenales que firmaron los países en París. Vinieron a París con objetivos nacionales que si uno los suma, las reducciones llegaban a casi 3 grados, 2,7 grados, incluso 2, y estaban bien alejados del 1,5 a lo que se comprometieron los países. Por lo tanto, vemos que tenemos que poder reducir la brecha de mitigación y hay líderes que aceptaron, los diplomáticos quiero decir, y sus asesores aceptaron que debemos tener la disponibilidad para reducir las emisiones de carbono. La COP26 entonces es la cumbre mundial que ha de presentar el aumento ambicioso de los próximos objetivos para todos los países. No necesito contarles, en Estados Unidos se va a retirar del Acuerdo de París a partir de noviembre. Esto va a ocurrir porque incluso si hubiera un cambio en la administración no va a cambiar hasta enero. Es un proceso fácil para Estados Unidos volver a formar parte, pero las fuerzas que tratan de demorar o debilitar las reglas mundiales que hemos implementado, que garantizan algún tipo de justicia climática a los países más pobres, no ha logrado mucho. Entonces, esta cumbre en Glasgow es la última posibilidad que tenemos para reducir gradualmente las emisiones. Como dijo Edward, ahora necesitamos enfrentar las emisiones antes del 2050. Esta fecha nos la dieron los científicos en 2015. No tienen en cuenta la cuestión de las demoras, de la equidad. Entonces, para decirlo simplemente, los países más ricos son los que emiten más y por lo tanto no participan tanto, pero deberían participar más y deberían reducir más que los demás. Y tenemos que tratar a esta década, la que comienza ahora de 2020 a 2030, como la década en la que todos nos comprometamos a reducir gradualmente las emisiones. Yo creo que no puedo enfatizar lo suficiente la necesidad de que su profesión, constructores, plomeros, diseñadores, arquitectos, puedan cambiar in situ. La posesión es quizás la mayor parte de lo que se necesita. Tenemos que apropiarnos de este objetivo y por eso el aporte de ustedes como profesionales es tan importante para lograr esta reducción de las emisiones de carbonos y llegar al objetivo de 1,7 y además tener menos congestión, ciudades más limpias y dará como resultado más trabajo local en comunidades resilientes que pueden unirse y ver las caras alrededor de ellos de una manera totalmente diferente. Por lo tanto, aquí pueden ver una foto de mis esfuerzos personales. En el sentido de cómo podemos cambiar in situ, cómo reutilizar, reequipar nuestra imaginación para utilizar el espacio existente. Centros de compras, negocios que pueden cambiarse y ser utilizados de manera distinta. Y convertí, con muchos otros grupos de la comunidad, un café en la principal avenida en el lugar donde vivo y hemos tomado ahora un edificio más grande. Ven, el estacionamiento se ha convertido en un espacio
exterior, un espacio al aire libre, donde la gente puede reunirse, incluso durante la pandemia, porque están al aire libre. Y el ambiente urbano tiene que reimaginarse, reinventarse, y esta reinvención alimentará la experiencia técnica que ustedes, por ejemplo, pueden aportar, de modo de llegar al objetivo de 1,5 y convertir a Glasgow en un éxito. Espero verlos en octubre o en noviembre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Farhana. Esto concluye la sesión. No tenemos tiempo para responder las preguntas, a pesar de que sí las vamos a responder y los pondremos en el Carbon Positive, en el sitio Carbon Positive.